Hola seguidores, saludos a Pedro Ferrero. Lo que me pidió Pedro es un tema muy particular. Es la aplicación de un tipo específico de aeronave de combate, de aeronave militar, en el ambiente sudamericano, particularmente en el ambiente argentino. Ese aparato es el Lockheed AC-130. Primero tenemos que mencionar o hacer un poco de historia de dónde nace esto y para qué nace esto, y el contexto, evidentemente. En la guerra de Vietnam, a principios de la década del 60, estamos hablando, más bien mediados de la década del 60, se habían hecho experimentos antiguerrilla con Douglas C-47, o sea, el típico DC-3 de la Segunda Guerra Mundial. Un avión al cual se había modificado con ametralladores de tiro rápido, estamos hablando de armas Gatling, de 6 tubos, cadencias tan brutales como 5.000 o 6.000 disparos por minuto. Este era un concepto de tiro lateral. Si bien en la Segunda Guerra Mundial ya habían existido varios tipos de aviones cañoneros, incluso con calibres tan bestias como 102 milímetros, hubo un cuatrimotor italiano, el Piaggio P-108, que fue modificado experimentalmente para tareas antibuque con un cañón naval de 102 milímetros. Bueno, generalmente esos aviones eran de tiro frontal, o sea, tenían el arma enfocada hacia adelante. Pero el concepto que desarrolla la aviación norteamericana, que el avión, entre comillas, revolotea una curva permanente y dispara por uno de sus laterales y mantiene ese objetivo en el punto de mira. Eso, como digo, se experimentó con el C-47, con ametralladores de 7,62. Luego se incluyeron algunas armas de 20 milímetros, se pasó a aviones de más potencia, más capacidad, como el AC-119, o sea, un C-119 modificado. Y eventualmente llega, últimos años de la década del 60, al C-130H, que es más o menos la forma del aparato que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en este avión artillado. Ya en la guerra de Vietnam se muestra que hay ciertas falencias. Es evidente, es un aparato grande, relativamente lento, bueno, podemos decir bastante lento, a baja cota, que puede hacer un fuego muy preciso cuando se incorpora un sistema de control de tiro computerizado a los cañones de 20 milímetros. Eventualmente se suman cañones de 40 milímetros y luego un obús M102 modificado de 105 milímetros. Este es el arma principal para disparar a distancias superiores a 2.000-3.000 metros. En teoría sería el arma que uno utilizaría para alejarse más de las defensas antiaéreas. El problema es que ya en la década del 70 la guerrilla consigue algunos misiles lanzados desde el hombro que seguían por el calor. Si bien el AC-130 en esa época ya empezó a montar algún tipo de contramedida, es tremendamente vulnerable. Y no solo a los sistemas lanzados del hombro de guía infrarroja, sino también a la artillería antiaérea de 37 y 57 milímetros, que en Vietnam es relativamente abundante y que no está fija en un lugar, sino que se transporta a través de camiones y se somete a ese aparato a un fuego que eventualmente causa varias bajas. Hay que decir que la operación del AC-130 siempre es nocturna, obviamente en un esfuerzo de reducir la capacidad de detección del enemigo, en un esfuerzo de reducir las bajas. Luego de la guerra de Vietnam se lo sigue evolucionando, se lo sigue mejorando con sensores electrónicos cada vez más sofisticados, con un mejor control de tiro. Y lo mantienen en servicio porque consideran que para cierto tipo de guerra, en la cual Estados Unidos está siempre permanentemente envuelto, la guerra de baja intensidad, es una plataforma de tiro muy estable, es una plataforma que puede permitir un apoyo de fuego en lugares donde plataformas terrestres o navales realmente no pueden acceder. Lo vemos en la guerra de Granada, estamos hablando de la década del 80, y luego hay un intento de utilizarlo en la primera invasión de Irak, o mejor dicho, en Desert Storm, la tormenta del desierto en 1991, no invasión, pero una guerra contra Irak, guerra contra Saddam Hussein, y ahí definitivamente falla, porque si bien muchas de las defensas aéreas de Saddam Hussein se habían eliminado, en esa guerra pierden 2 o 3 porque se mantiene unidades de infantería
que no confían en los radares que ya han sido destruidos por la aviación aliada, pero que tienen elementos como el SA-7 guiado por calor, y ahí caen dos o tres AC-130 y rápidamente las operaciones del cañonero contra Irak se eliminan, se paran. Es un ambiente de guerra convencional que hay demasiados elementos antiaéreos como para que el AC-130 pueda operar con normalidad. Vuelve a la carga 10 años después, estamos hablando de 2001, noviembre, Afganistán, en la cual los talibanes no están dotados prácticamente, más allá de ciertas ametralladoras pesadas de 14.5, 23 milímetros, realmente no tienen una antiaérea seria, y por lo tanto este avión vuelve a la carga, mejorado una vez más, con mejores sensores electrónicos, visión nocturna, etcétera, etcétera. Actualmente en nuestro teatro de operaciones, digamos, sinceramente yo no le veo demasiada aplicación. Podría ser un arma antiguerrilla eficaz si explota de una vez y para siempre la insurrección mapuche chileno-argentina, es decir, este estado latente que quiere surgir ahí, uniendo partes de los dos territorios, ¿no? Uniendo parte de Argentina y de Chile y declarándose independiente. Ahí sí sería un buen apoyo de fuego para unidades especiales, porque obviamente no se desplegarían grandes unidades del ejército argentino ni grandes unidades del ejército chileno. Ambos gobiernos tratarían de utilizar unidades más bien mejor entrenadas, menos gente, pero con mayor capacidad operativa, que sean más rápidas de desplegar. Y ahí sí, para apoyar dichas unidades, para eliminar objetivos puntuales, con el cañón de 105 o con las armas de 40 milímetros, el AC-130 argentino, entre comillas, podría funcionar. Obviamente la unidad de comando a través de drones marca precisamente la posición del enemigo. Puede ser, imaginémonos una hipótesis ahí en los bosques patagónicos, se pelearía en esa frontera, ¿no? Siempre, supónganse 30 kilómetros hacia el lado argentino, 30 kilómetros hacia el lado chileno. Y bueno, tendríamos esa zona boscosa en la cual podría hacer algún efecto, si es que, como digo, esta guerrilla no consigue algún tipo de armamento más sofisticado. Si se mantiene con explosivos y fusiles, bueno, sí, podría contribuir a su eventual derrota. Utilizada contra medios convencionales de otros ejércitos, depende de qué ejército, evidentemente, depende de qué fuerza armada. Irse a pelear con Brasil, primero que yo no veo razones para pelearme con Brasil, y después que no sería adecuado porque quizá los brasileños se sienten tentados a probar su misil Meteor, y no te habría buenos resultados, o sea, no habría buenos resultados para el AC-130 argentino. Luego pelearse con Paraguay, bueno sí, quizá ahí sería el teatro de operaciones más aplicable, porque la antiaérea paraguaya es inexistente. Yo sí lo usaría contra Uruguay, pero no contra las Fuerzas Armadas uruguayas o contra el pueblo uruguayo, sino contra una persona dentro de Uruguay. Esperaría, vigilaría la casa a través de un dron de Mujica, y cuando entra le mando el AC-130 y le meto 105 milímetros hasta que el tubo se pone rojo, hasta que el cañón queda liso, porque la verdad me cansé ya que un terrorista le dé consejo a los jóvenes, le dé consejo cómo vivir a todo el resto del mundo. En el tema de utilizarlo en contra de Chile, bueno, lo que pasa es que Chile tiene F-5 modernizados, F-16 MLU y F-16 Block 50. Y si lo utilizas en ese aspecto, en ese frente, digamos, te puede meter un misilazo, ¿no? Y eso no está bueno. Otra hipótesis que me plantea el seguidor es el uso naval. Podría andar ahí como un avión combinado de patrulla cañonero. Recordemos que, por ejemplo, la Guardia Costera de los Estados Unidos, la Guardia Costera de Estados Unidos tiene C-130J modificados. No pueden detectar submarinos, pero sí exploran todo lo que está sobre la superficie marina, digamos, sobre la superficie del agua. Y aquí sí podría funcionar en ese rol, digamos, incorporándole un cañón que no tendría que ser de 105 milímetros, sino uno podría ser de 30 o 40 milímetros, 57, para dañar buques que intenten escapar del control, digamos, de prefectura de la armada. Se puede disparar con
controles de tiro computarizados avanzados se puede seleccionar, digamos, en esta órbita la zona del buque donde yo quiero disparar y facilitar, digamos, detener esa embarcación, dañando principalmente los sistemas de propulsión, o sea, las hélices, timones, motores. Y el asunto de una utilización en caso de guerra o de conflicto sobre la Antártida. El problema que tendrías ahí, si se calienta la zona porque la gente no quiere firmar el Tratado Antártico o lo que sea, las potencias, en realidad las potencias, todos los países van a empezar a hacer presencia y van a desplegar fragatas, van a desplegar destructores. Y obviamente el radar de una fragata moderna, el radar de un destructor, suponete Rusia trayendo los clase Almirante Makarov o Estados Unidos desplegando algunos Arleigh Burke. No, digamos que no. Obviamente nosotros en ese caso trataríamos de ser, por la política exterior, trataríamos de ser aliados de Estados Unidos. Pero también se va a meter China, que también tiene sus fragatas y sus destructores. Son fragatas chinas, pero misiles y radares tienen. O sea, sería un ambiente en el cual la velocidad, la firma radar del C-130, del AC-130, le harían imposible realmente operar en esa zona si realmente se desata un conflicto, porque sería tremendamente vulnerable a todos los sistemas antiaéreos que despliegan fragatas y destructores. Incluso es posible que alguna potencia despliegue un portaaviones. Ya China está con portaaviones operativos, puede desplegar aviones lanzados desde rampa y en el futuro inmediato va a desplegar aviones de despegue vertical. Por lo tanto, sería un ambiente demasiado agresivo el conflicto cercano a la Antártida para que el AC-130 opere de una manera creíble. O sea, la vida operativa sería muy corta, porque estaríamos condenándolo a ser derribado demasiado rápido. Yo voy terminando, eso sería todo. Los invito a que sigan aportando para que existan más y mejores videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.